El título del tema que les ponemos hoy trata sobre ensayos de disolución de fármacos orales. La absorción de un fármaco desde una forma de dosificación sólida después de su administración oral depende de la liberación del fármaco del producto medicinal. La disolución o la solubilización del fármaco bajo condiciones fisiológicas y la permeabilidad por el sistema gastrointestinal. Debido a la naturaleza crítica de estos dos primeros pasos, la disolución in vitro puede ser muy relevante en la predicción de rendimiento in vivo. Por ello, las pruebas y ensayos de disolución sirven para determinar aspectos claves de la relación disolución-tecnología farmacéutica y el posible efecto farmacológico. Objetivos de las pruebas y ensayos de disolución. La disolución permite con ella hacer dos tipos de ensayos. Uno es el ensayo tradicional y el otro es la cinética de disolución. En las pruebas de disolución, lo que determina o se puede utilizar para determinar el control de calidad, el aseguramiento de la calidad lote a lote y como requisitos regulatorios. Los ensayos de disolución son mucho más amplios. Permiten determinar la estabilidad del producto, estudio del desempeño in vivo, para estudios de bioequivalencia de genéricos, estudios de nuevos medicamentos, cambios industriales y como requisito también regulatorio. Estas pruebas, las que vamos a nosotros a ver ahora en esta presentación, va a basarse en los métodos de la USP en que disminuye la constante de disolución aparente. O sea, se puede determinar la velocidad de disolución aparente, pero no lo vamos a hacer sobre el área superficial. Para las pruebas de disolución contamos con bibliografía, entre ellos la Farmacopea de los Estados Unidos. Ahí hay una serie de capítulos, el capítulo 1, uno de ellos es de pruebas físicas, y se pueden seguir las diferentes guías de ella en los capítulos 711, 724, 1087, 1088, que entre todas nos dan las pruebas o nos dan las orientaciones para pruebas y ensayo de disolución intrínseca, evaluación de forma farmacéutica, etc. Ahí se describen 7 equipos de disolución que están armonizados con otras farmacopeas internacionales. La historia de estos equipos para la USP, la primera prueba oficial apareció en la USP 18, después en 1975 aparecieron el 1 y 2, que ahora vamos a ver. En 1994 se completaron con 3 equipos más. Y por último, en 1995, en la Farmacopea 23, los aparatos 6 y 7. Los aparatos de disolución están distribuidos del 1 al 7, es el de canastillo, el de paleta, el de cilindro oscilante, celda de flujo continuo, paleta sobre disco, cilindro y soporte de oscilación. Esos equipos se emplean según el objetivo que se necesite. Estos son los dos equipos más utilizados para el control de calidad y también para ensayos de disolución. Pero eso es el equipo número 1, que es de cesta, y el número 2, que es de paleta. Todas las dimensiones y todas las características que deben de poseer y que deben de tener están en la USP o en otras farmacopeas también internacionales. Esos equipos deben de calibrarse, y para el aparato 1 de cesta se emplean unas tabletas desintegrables de prednisona que deben de cumplir casi 50 revoluciones por minuto. Por ejemplo, en el aparato 2 de paleta deben de estar entre 38 y 48% disueltos al cabo de un tiempo determinado. El aparato 1 de cesta debe estar disuelto entre 38 y 55, pero a 100 revoluciones por minuto. En la monografía tenemos un ejemplo. Cuando se trabaja para hacer ensayos determinación, el ensayo de disolución, pues se debe de cumplir estas regulaciones que están acá, estas orientaciones que están aquí, para 6 comprimidos. Por ejemplo, se considera S1 y ninguna, por ejemplo, tabletas de las 6 empleadas puede tener un valor
menor que Q más 5. Q está en la monografía, que depende de la dosificación. Y así sucesivamente. Si no cumple eso, puede haber que hacer 6 más y debe cumplir lo que vemos acá, o 12 más y debe cumplir estos requerimientos. Este es un caso particular para la amoxicilina con estas condiciones. Vemos que cuando vamos a hacer estudios ya de cinética, estudios de comparación de perfiles, etcétera, los equipos deben de cumplir todo esto que nosotros vemos acá. Como ustedes pueden ver, el equipo seleccionado debe estar calificado, calibrado y estandarizado. La preparación de los medios de disolución debe ser adecuado. El medio debe estar de aireado, los cristalería previa certificación, etcétera, etcétera. Y esos equipos deben estar perfectamente calibrados, calificados y estandarizados. Este es un equipo de disolución de 6 vasos. En el proceso de hacer la prueba, se coloca una tableta en cada vaso y, cumplido el tiempo pertinente, se toma una alícuota y se repone en medio de disolución tomado, se diluye la muestra para poder hacer la cuantificación, y todo eso se hace con un control de temperatura de los vasos, con control de la velocidad del motor, la observación de la forma farmacéutica final del ensayo, etcétera. Un resumen de todo esto lo podemos observar acá. Vemos el equipo de disolución de 6 vasos, la validación del método analítico que se va a hacer la cuantificación. Vemos unos perfiles aquí comparativos, correcto. Aquí los vemos también. Deben de cumplir esos perfiles para hacer las comparaciones, que los primeros puntos no deben de variar más del 20% cuando se calcula el coeficiente de variación. Recuerden que estos perfiles se obtienen como mínimo de 6 perfiles de cada una de las pruebas que se están haciendo a la comparación. Acá vemos equipos de solución ya muy sofisticados, o sea, equipos completamente automatizados, que todo esto que estamos diciendo se puede determinar, inclusive la parte analítica, después que está calibrado, que está validada la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí que también hace la cuantificación, esto por métodos de ultravioleta, tiene sus detectores de ultravioleta, y vemos acá diferentes alturas según las concentraciones que se vayan obteniendo en los perfiles de solución. Esto para 6, por ejemplo, 6 tabletas. En el caso de correlaciones in vivo e in vitro, nosotros se puede realizar, como ven aquí, una disolución in vitro. Esos mismos productos, por ejemplo, esos mismos lotes, se le pueden dar a un grupo de personas, de voluntarios, determinar perfiles de disolución. Correcto, se le aplica unos métodos matemáticos llamados de deconvolución. Se halla esta absorción in vivo y lo que se supone que sea la absorción in vitro, pero basado en la deconvolución, y se puede dar una correlación, como ustedes ven acá, correlación de la cantidad disuelta contra la cantidad absorbida. Esto permite, teniendo esta correlación, que si usted en un determinado momento necesita repetir el experimento, pues sencillamente lo que hace es que determina la cantidad que se disuelve. Por ejemplo, tomemos un caso, 40% disuelto, y como ya tenemos esta correlación hecha de un estudio de este tipo que hemos hablado, pues podemos saber cuánto fue lo que se absorbió y saber si la tecnología aplicada es correcta o no. Para el caso de hacer las determinaciones de estas comparaciones de los perfiles, se pueden utilizar parámetros funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son funciones que estos perfiles deben de cumplir. Aquí tenemos procesos de orden 0, de orden 1, raíz cúbica, etc. Y una vez que uno tiene el promedio de esto y se le aplica a ese promedio de 6 tabletas o de 12 o de 24, se le aplica una de estas ecuaciones, pues se le aplica una y se le aplica a la otra que se debe hacer la comparación. Y esa comparación se emplea una tabla, como se emplea la tabla de T-Student o la tabla normal, etcétera, y se hace la comparación por un criterio de información de Aikaike, que están en las tablas definidas, y con ello usted puede saber cuánto se acerca una u otra a la función que usted está diciendo o que usted le ha aplicado. Estas son la aplicación de los modelos de ensayo. Por ejemplo, esta es la raíz cúbica, esta es una raíz cuadrada. Fíjese que se parecen. Los puntos son los experimentales y las líneas continuas son las funciones.
como si se logra una función matemática para describir cómo que se está efectuando la disolución. Otra manera de realizarla, de hacer los cálculos, pero basado en modelos independientes, el anterior era un modelo dependiente porque era un modelo funcional, que es este, supongamos que este sea el perfil, determinamos el área bajo la curva de los 6, correcto, y se determina el área del paralelogramo perdón, del rectángulo, que obtenemos aquí todo esto, y fíjese que arriba, que es el área bajo la curva, sobre el rectángulo, por 100, nos da un elemento que se llama eficiencia de disolución, que es independiente del modelo porque esto no tiene función, no es funcional. Aquí tenemos otro, es un enfoque independiente del modelo, en que se emplea F1 y F2, estas fórmulas, que se utiliza en la mayoría de las demostraciones que se presentan en agencias regulatorias. En el desarrollo de un nuevo método de disolución se emplea por lo general estos pH, ¿verdad? Y unos medios determinados, por ejemplo, a pH 1,2, a 4,5, 6,8, se emplean sin enzimas, con enzimas, etcétera, para ir desarrollando y poder hacer las comparaciones de esa formulación con respecto a otra que es la de referencia. Aquí tenemos que cuando nos queremos acercar mucho más a las características de esos perfiles de disolución, además de poder inicialmente emplear esos buffers que hemos visto, se puede utilizar estos buffers, pero completos, que son los medios de disolución, que corresponden a los diferentes pH que tiene el tracto gastrointestinal en ayuno o si está en estado alimentado. Fíjense, por ejemplo, el estómago, el pH en ayuno, pues 1,8. Con digesta, o sea, con alimentos 6,4. Y el ayuno superior, el ayuno inferior, el ilio, etcétera, y todos estos. Estos valores de pH están en la literatura, pero los medios que hay que o fabricar o sencillamente se pueden comprar. Por ejemplo, aquí en este sitio que se llama, que es el sitio www.biorevlan.com, usted puede obtener cualquiera de estos buffers con todas sus características para que usted haga una prueba de solución en un medio fisiológico. También tiene usted para hacer estas comparaciones, pues se puede guiar, ¿no?, por esta guía de la FDA, que le enfoca inclusive cómo usted debe de realizar esos perfiles cuando hace cambios tecnológicos en un producto que ya fue aprobado previamente por una agencia regulatoria. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.